denle vuelta a su Biblia más adelante al libro de los Hechos. Es un pasaje paralelo de lo que sucedió en ese tiempo y amplía un poco más Lucas ahí en Lucas 24 de lo que sucede en los primeros 11 versículos del libro de los Hechos, que es en donde nos vamos a estar enfocando hoy. Recuerden, hermanos, que comenzamos a ver ya el libro de los Hechos. El domingo pasado vimos la introducción, parte del contenido, su propósito, su teología, el autor, la fecha, algo del contexto histórico del libro. Y hoy vamos a comenzar ya a profundidad en estos versículos del libro histórico de los Hechos, escrito por Lucas, quien escribió el mismo evangelio que ahorita acabamos de leer. Pasamos al capítulo 1, versículo del 1 al 11, hermanos, le daré lectura. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber predicado se presentó vivo con muchas Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Han existido, hermanos, figuras históricas inolvidables a través de este tiempo de la iglesia. Si hablamos específicamente de la historia de la iglesia, ha habido una lista de hombres piadosos que han dejado huella en el corazón de la iglesia. Hombres que impactaron su tiempo y que comenzaron lo que sería un caminar fiel en el cristianismo. Los grandes teólogos reformadores como Calvino, como Lutero, la gran piedad y santidad de los puritanos, la fidelidad y el de evangelismo de Spurgeon, la fidelidad en la predicación expositiva de John Stott, de Martin Lloyd Jones, de John MacArthur. Algunos de ellos ya murieron, no están con nosotros. Otros aún todavía no mueren, pero morirán y no estarán con nosotros. Pero su legado, hermanos, quedará en sus libros, quedará en sus predicaciones, en las memorias de la vida santa que ellos vivieron. Pero quiero hablarles sobre un hombre que estuvo con nosotros. Quiero hablarles sobre un hombre que estuvo con nosotros, que está con nosotros y que estará con nosotros. Vamos a hablar durante estos 11 versículos, probablemente 3 predicaciones, de un hombre que estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Un hombre que dio comienzo a lo que sería el seguimiento del judaísmo bíblico, lo que sería el misterio revelado en el Nuevo Testamento. Hablamos de la iglesia. El hombre que dio a los hombres el camino claro y verdadero hacia el cielo es aquel a quien le rodea la verdad absoluta, la verdad suficiente y eterna del Dios creador y sustentador del universo. Él es la revelación de Dios invisible. Él es el ungido de Dios. Él es el Santo de Israel. Él es el Señor de la iglesia y el Rey que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios,
que en alguna ocasión estuvo sentado a la diestra de hombres pecadores y que estará sentado en el gran trono de David, reinando para siempre sobre su pueblo, que lo sustentará todo y todos lo adorarán por la eternidad. Su impacto sobre la tierra y el cielo no ha tenido igual y no lo tendrá. Su impacto comenzó cuando se encarnó y aunque ya no está en carne con nosotros, su vida sigue impactando el mundo porque aún está aquí, pero terminará de impactarlo cuando regrese como juez y rey. Un juego de palabras distinto en el título, ¿no? Estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Entonces, Hechos, hermanos, comienza con esta escena impactante en donde el rey de la iglesia y sustentador de la misma da las últimas instrucciones a sus apóstoles. Predicar sobre él. Las últimas instrucciones a sus apóstoles. Predicar sobre él. Además, ellos son testigos de su ascensión cuando fue al cielo, en donde termina con su ministerio terrenal. Ellos han escuchado la promesa de los ángeles que él mismo regresará de la misma manera que se fue y confían en la promesa de su presencia por medio del Espíritu Santo mientras él regresa. Ahí vimos la promesa del Espíritu Santo. 3 eventos, hermanos, que la iglesia debe de tener en mente. 3 predicaciones evaluando estos 11 versículos entonces del libro de los Hechos. Este fue, hermanos, un punto teológico importantísimo en la iglesia primitiva. En la primera iglesia, este fue un punto teológico importantísimo de la iglesia del primer siglo. Para los apóstoles, conscientes de que Él está en el cielo, conscientes de que Él intercede por nosotros ante el Padre, esperando el tiempo para regresar en donde seremos glorificados para siempre, conscientes que al Jesucristo irse al cielo, el Espíritu Santo descendería sobre nosotros. Hoy veremos entonces, hermanos, el primer punto, su ascensión. Él estuvo con nosotros. Hoy veremos la primera parte del título. Él estuvo con nosotros, su ascensión. Y nos vamos a enfocar en el versículo del 1 al 3 y en el versículo 9. Versículo del 1 al 3 y en el versículo 9 del capítulo 1. Entonces, vemos el primer punto, hermanos. Mientras estuvo con nosotros, nos dio ejemplo y enseñanza. Mientras Cristo estuvo con nosotros, nos dio ejemplo y enseñanza, versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recordemos, hermanos, que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Lucas es el autor de este libro. Pero además ellos tienen el complemento ideal. La primera parte de su tratado, ¿cuál fue? Lucas, el Evangelio de Lucas. Es por eso que Lucas dice, en el primer tratado está hablando del Evangelio de Lucas. 2 tomos, 2 capítulos de la obra del Evangelio de Cristo. En Lucas vemos el comienzo del ministerio de Cristo y en ellos vemos el desarrollo primitivo del Evangelio de Cristo. En uno, la obra de Cristo encarnado, en el otro, la obra del Espíritu Santo de Cristo en su iglesia. Lucas, hermanos, escribe a Teófilo la continuación de lo que Cristo hizo y enseñó y que ahora sus apóstoles continuarán. Este hombre probablemente recién convertido, romano, de alguna posición importante en el imperio romano. Pero nos haríamos la pregunta, porque Lucas dice, yo te he escrito y te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? O como dijo Lucas, lo que comenzó a hacer. ¿Qué fue? Lo que Cristo hizo o comenzó a hacer fue la voluntad de Dios. La obra misericordiosa de salvación fundada sobre una fidelidad al Padre que consistía en hacer su voluntad para que fuese glorificado en todo. Entonces estamos hablando de la obra de salvación, del ministerio de la salvación y la de reconciliación entre el hombre pecador y el hombre, cumpliendo Cristo estrictamente la voluntad del Padre. Esto fue lo que Cristo vino a hacer. La manifestación de la santidad, porque dice que es lo que vino a hacer y a enseñar.
Él predicó a los perdidos, la obra de salvación en la cruz. Esto estaría en la mente de los apóstoles más allá de una ocasión. Si ustedes pueden ir a Hechos capítulo 4, verán, hermanos, que exactamente lo que Cristo vino a hacer y a enseñar es lo que los apóstoles empezaron a hacer y a enseñar. Y lo dice el apóstol Pedro en el 4:18. Lo arrestaron junto con Juan, por andar predicando. Y los intimidaron, y dice el versículo 18, y llamándolos los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Pero qué fue lo que dijeron los apóstoles? Respondiendo ellos, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo vuelve a hacer, hermanos, en el capítulo 5, versículo 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En las dos ocasiones, hermanos, en estas dos ocasiones estaban haciendo lo que Cristo hizo y enseñó. Es lo que estaban haciendo. La predicación del Evangelio, viviendo el Evangelio para que sus palabras tuvieran peso. Pablo indica exactamente lo mismo al joven Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 primeramente. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto manda y enseña, versículo 11, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice a Timoteo, tú mismo debes hacer esto, debes enseñar lo que Cristo enseñó. Y no solamente enseñarlo, sino vivirlo. Versículo 12 de 1 Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La tarea, hermanos, de ser testigos consistía en enseñar, pero también en demostrar con nuestras vidas lo que estábamos enseñando. Es por eso Lucas resalta este punto. Teófilo, te he dicho y te estoy escribiendo lo que Jesucristo comenzó a hacer y también a enseñar. La santidad, hermanos, es la fuerza de las palabras. La santidad es la fuerza de las palabras. Vamos al versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después dado mandamiento, vamos a saltear la primera parte del versículo 2, lo veremos en el último punto de este sermón. Nos saltaremos la primera parte. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cristo nunca dejó de enseñar, hermanos. Cristo nunca dejó de enseñar. Hasta el último día en la tierra, Él dio mandamientos. Hasta el último día que iba a ir al cielo, Él estuvo enseñándoles a sus discípulos. El punto de la ascensión, cuando fue al cielo, lo veremos entonces más adelante, dio mandamientos a los apóstoles por guía del Espíritu Santo, y es lo que dice el versículo 2. Podemos decir que estos mandamientos están a lo largo de los evangelios. Los mandamientos que le dio Cristo están a lo largo de los evangelios. Simplemente el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7 son 3 capítulos que describen la vida cristiana de un discípulo de Cristo. Estos mandamientos estamos hablando. Sin duda bien recordaremos las enseñanzas de Cristo. En Juan 20, Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio a recibir al Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. Dándoles enseñanzas, dándoles instrucciones, en este caso de poder juzgar quién era cristiano y quién no. Recordamos simplemente Mateo 28, 19 al 20. Haced discípulos, es el punto de Mateo 28, la gran comisión, hacer discípulos. Simplemente, hermanos, leímos ahorita Lucas 24 del 44 al 49. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero quédense primero en Jerusalén, esperen a que el Espíritu Santo llegue. Las palabras de Cristo serían las órdenes
el modelo, la guía de vida cristiana que la iglesia tendría como norma de vida y que los apóstoles enseñaron y expusieron. Es por esto, hermanos, entonces, lo que Lucas enfatiza aquí. Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Quiénes eran el fundamento de la iglesia, hermanos? Los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles. En el capítulo 2, versículo 42, dice que permanecían en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la iglesia permanecería en las enseñanzas de los apóstoles. Es por eso que es primero a ellos a quien se les da estos mandamientos. Esto era el cimiento de la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 20, la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas. Es por esto que Lucas recalca los apóstoles que había escogido. Y enfatiza a quién les dio mandamiento a los apóstoles, según el versículo 2, la última parte, que había escogido. En Lucas 6:13, hermanos, se les llama por primera vez apóstoles a los apóstoles. Por primera vez se les llama así. ¿Qué quiere decir apóstol, hermanos? En su etimología más sencilla, enviados. Es lo que quiere decir apóstol, enviados. Note el versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos eran los enviados de Cristo. Estos eran los que iban a fundar la iglesia. Estos eran los que iban a poner los cimientos de lo que sería esta etapa de administración de parte de Dios hacia su iglesia. La novia de Cristo, por quien Cristo había muerto. Por eso tan importante el versículo 2. Está aclarando, hermanos, Lucas aquí a Teófilo le está diciendo, mira, date cuenta de que todo lo que yo te voy a mencionar en el libro de los Hechos comienza aquí. Estos que tú escucharás en el libro de los Hechos, Cristo los escogió y Cristo les dio mandamiento por obra del Espíritu Santo. Los apóstoles son los enviados. Los 11 y Matías, después en el capítulo 2 los eligen a Matías para sustituir a Judas. No olvidemos a Pablo, un apóstol como abortivo, el 13º apóstol. Recuerden, hermanos, que en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, los 12 apóstoles sus nombres están en el cimiento de la Nueva Jerusalén. Estos son el grupo de elegidos que Cristo que llevarían su palabra con autoridad, respaldada por poderes milagrosos en este caso, y que confirmarían a la naciente iglesia. Vemos además la obra del Espíritu Santo aquí, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Noten aquí que ya comienza el Espíritu Santo a tener este protagonismo. Es interesante la manera sutil que Lucas hace esta transición, ¿no? Recordemos que el Evangelio de Lucas, el enfoque es Cristo. El libro de los Hechos, el enfoque y ahora es Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Este es el protagonista del libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Esta es entonces la transición sutil que hace Lucas, por medio del Espíritu Santo. Cristo nunca dejó el protagonismo. Él estaba ahora por medio del Espíritu Santo, obrando en su iglesia, dando indicaciones. Era entonces el que sería el guiador, el sustentador, el consolador, la fuerza de la iglesia, el Espíritu Santo. Como sabemos, el hecho de que Cristo sea guiado por el Espíritu Santo no debe tener ningún problema para nosotros entenderlo. Vemos en la predicación de Pedro con Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, versículo 37 y 38, que dice lo siguiente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo ¿a quién? A Cristo. Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo a Cristo, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, por Dios, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Dios estaba con él? Por medio del Espíritu Santo. Este era, hermanos, la Trinidad funcionando en los evangelios. Cristo haciendo la obra, el Espíritu Santo dándole esa capacidad y fuerza, y Dios Padre proveyendo eso, porque Dios estaba con él. Entonces, este mismo Espíritu, hermanos, que estuvo con Cristo,
que le guió para poder dar mandamiento y elegir a sus apóstoles. Este mismo Cristo, este mismo Espíritu que capacitó a Cristo, este mismo Espíritu es el que se nos ha prometido a nosotros. Es el mismo Espíritu que está en la iglesia. De esta manera Cristo vivirá en nosotros, estará con nosotros entonces. Ahora, ¿estos fueron testigos oculares los apóstoles? ¿Fueron testigos oculares de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo enseñó? ¿Vieron? ¿Escucharon? Pero nosotros tenemos su testimonio escrito. En consecuencia, hermano, nosotros mismos nos convertimos en testigos. Nosotros como iglesia somos testigos, somos también escogidos por Cristo, somos también discípulos enviados, somos también capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, mientras Cristo estuvo con nosotros, nos dio ejemplo y nos enseñó. Ahora, preguntémonos, ¿estamos viendo a Cristo? ¿Cristo es nuestro modelo de vida? ¿Cristo es el que nos dice qué es lo que debemos creer? ¿Estamos conscientes de los mandamientos que también se nos ha dado a nosotros? ¿Vivimos lo que predicamos? Después, hermanos, de que los apóstoles vivieron esto, su vida no fue igual. Su vida no fue igual. Vemos a hombres totalmente cambiados. Vemos al intendible Felipe, que decía, muéstranos al Padre cuando había estado 3 años con él. Lo vemos orando en el capítulo 2, orando junto con María, en el capítulo 1, perdón, junto con los otros apóstoles y con los hermanos de Cristo. Vemos al cobarde Pedro que le negó, siendo el primer cristiano en la cárcel, diciendo frente a los mismos que mataron a Cristo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos a Jacobo, hermano de Juan, quien quería que Dios matara con un rayo a los samaritanos. Él mismo diciendo, hermanos, es necesario que los gentiles no les oprimamos más, sino que solamente se abstengan de algunas cosas. Vemos que fue el primer mártir del cristianismo, al morir por manos del rey Agripa, siendo herido con una espada. Cristo, hermanos, era su modelo de vida, su maestro de teología. Su amado Señor les había mandado mientras estuvo con ellos, y ahora nos manda a nosotros también a vivir así. Morir por el Evangelio, vivir por el Evangelio, enseñar lo que Él enseñó, vivir como Él vivió, servir porque Él lo mandó entonces. Ahora, pasemos al versículo 3. Cristo, mientras estuvo con nosotros, nos dio ejemplo y nos enseñó, pero también mientras estuvo con nosotros nos dio pruebas de su resurrección. Cristo, mientras estuvo con nosotros, nos dio pruebas de su resurrección. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como sabemos, hermanos, la resurrección es un complemento indispensable en la obra redentora. Tomamos mucho en cuenta su muerte, pero su resurrección es un complemento ideal. Es completo. La obra redentora no puede estar completa si Cristo nada más murió. No puede estar completa. Tuvo que haber resucitado. La resurrección no simplemente demuestra que la obra de Cristo en la cruz no quedó en muerte. Cuando Cristo resucita decimos, bueno, su obra no quedó en muerte, quedó en vida, sino que también nos da la señal de que Dios se ha agradado del sacrificio de Cristo. Su resurrección entonces es sumamente importante. Es decir, que si Él resucitó de los muertos, nosotros también lo haremos. Nos da esperanza entonces la resurrección. Si Él estará con el Padre, nosotros también estaremos con el Padre. La muerte ya no se enseñoreará de nosotros. Romanos es muy claro cuando habla de su resurrección. Romanos 6, del 4 al 10, nos muestra que nuestra condición espiritual dependía de la resurrección de Cristo. Nuestra condición espiritual dependía de la resurrección de Cristo. Puede ir a Romanos capítulo 6, versículo 4 al
10. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero no nomás se queda ahí. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿cuál es la esperanza, hermanos? De que nosotros también viviremos. ¿Cuál es la esperanza? Sabiendo de que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestra condición espiritual depende entonces de la resurrección de Cristo. Entonces, creer que Cristo resucitó, hermanos, es indispensable y es el fundamento, junto con todo lo demás, junto con su muerte, de nuestra creencia, de nuestra fe. Nuestro futuro dependía de su resurrección. Pero no solo esto, recordemos que la iglesia está naciendo, la persecución estaba a la vuelta de la esquina, hermanos. Muchos cristianos morirían en esos años más adelante. Primero en Judea, por parte de los judíos, pero después por los romanos, después del año 64 con el emperador Nerón. La resurrección es un pilar de esperanza para todo cristiano entonces. La resurrección es un pilar de esperanza para todo cristiano. Los cristianos iban a morir, los apóstoles iban a sufrir. ¿Qué les iba a dar esperanza, hermanos, de que valía la pena ese sufrimiento? El hecho de que Cristo resucitó, porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros. Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 15 de 1 Corintios, en los primeros 11 versículos. Pablo da una lista no exhaustiva de las personas a quien Cristo se les apareció, entre ellos los apóstoles y algunos discípulos más, pero después en el versículo 14 al 19 nos muestra que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra fe no serviría de absolutamente nada. ¿Por qué creeríamos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, en el perdón de pecados, si el que nos prometió eso no resucitó? Está muerto. Entonces vana sería nuestra fe. Pues que predicamos a un Cristo muerto, dice Pablo. No esperaríamos nada después de esta vida. Y dijo Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero entonces, hermanos, el versículo 3 está aquí en el libro de los Hechos. Tiene una importancia fundamental para comenzar con este relato de la iglesia. Mientras Cristo estuvo con nosotros, Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables después de su resurrección. Se menciona aquí que se presentó. Y este verbo, hermanos, implica que Él estuvo frente a ellos en carne y hueso. No era un espíritu, no era una alucinación, no era una revelación especial en sueño, era Jesucristo en carne y hueso. Y según el capítulo 24 de Lucas que ahorita leímos, al ver que sus discípulos estaban dudosos, ¿qué les dijo? Bueno, ¿tienen algo de comer? Yo soy yo. Tóquenme, véanme, soy carne, estoy vivo. Y soy yo, no soy un espíritu, no soy un fantasma. Y menciona que sus pruebas son indubitables. Es decir, no hay engaño en esas pruebas, son tajantes, son claras. No es una idea de los apóstoles que se les ocurrió y dijeron, no, hay que decir que Cristo resucitó para tener viva la enseñanza de Cristo. Es ilógico pensar que los apóstoles sufrirían de tal manera por causa de una mentira que ellos mismos inventaron. Es ilógico pensar esto. Tenemos, hermanos, entre los evangelios y en la primera carta a los Corintios, 10 ocasiones que Cristo apareció en estos 40 días. 10 ocasiones en que Cristo apareció en estos 40 días. Se aparece a las mujeres en la tumba en Mateo 28, se aparece a María Magdalena en Marcos 16, a 2 discípulos en el camino de Emaús en Marcos 16 también, se aparece a Pedro en Jerusalén según Lucas 24, se aparece a los 10 discípulos en Lucas 24 del 36 en delante,
a 11 discípulos en Juan 20, 24 al 29, a 7 discípulos en Galilea en Juan 21, a 11 discípulos en Galilea en Mateo 28, 16 al 20, a más de 500 también en Galilea en 1 Corintios 15, a Jacobo, el hermano del Señor, en 1 Corintios 15, 17 se menciona que se le aparece. Las pruebas van desde que comió con ellos, atravesó la pared en Juan 20, ellos lo tocaron, ellos lo vieron, y como Juan dice muy claramente para especificar que era de carne y hueso, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es Cristo, y resucitó, y somos testigos oculares y de tacto de que Cristo resucitó. Por eso Pedro tiene, hermanos, el valor de decir frente a aquellos que lo habían matado en Hechos capítulo 3, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Los 40 días, hermanos, que Cristo estuvo apareciéndoseles, probablemente en el tiempo que no estuvo con ellos, estuvo en el cielo. Algunas enseñanzas agnósticas y de ideas en ese tiempo dijeron, pues en esos 40 días, como no se menciona todo lo que enseñó, ahí enseñó lo que ahora nosotros enseñamos, ahí encontraron el pretexto para decir, en esos 40 días Cristo dijo que teníamos que encontrar una verdad escondida y esto nos va a ayudar a la iluminación y a poder ir más allá y a liberarnos de este cuerpo. Esto es lo que creían los agnósticos y usaban estos 40 días para justificar sus enseñanzas. Pero, ¿qué fue lo que Cristo enseñó? Según el versículo 3, la última parte, acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. ¿A qué nos referimos, hermanos, con el reino de Dios? Este es el gobierno de Dios sobre el universo, primeramente. El reino y gobierno sobre su pueblo en el Antiguo Testamento, el gobierno de Dios en la creación, como rey de los judíos. Este es el reino esperado por los judíos, según Daniel 2:44. Su naturaleza implica el reinado de Dios sobre los corazones de su pueblo. También nos referimos a esto. Dios reinando, Cristo reinando en el corazón de su iglesia. Aquellos que tienen vida eterna y que gozaban del reino, que gozarán del reino de la eternidad. Un reino también, hermanos, terrenal, prometido en el futuro, donde Cristo vendrá a establecerlo, según el versículo 11. Este mismo Cristo, Jesús, que ha sido tomado de vosotros, el mismo así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, vendrá y establecerá su reino literalmente aquí en la tierra. Este es el reino de Cristo que inauguró cuando vino, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. A esto nos referimos con el reino. Ahora, el reino de Dios, interesantemente se menciona 33 veces en el Evangelio de Lucas, hermanos. ¿Y sabe cuánto se menciona en el libro de los Hechos? 6. El mismo autor, mencionando 33 veces el reino de los cielos en Lucas y solamente 6 veces en el libro de los Hechos. Ahora, es interesante que suceda esto. Pero hay una respuesta que nos ayudará a ampliar el punto del reino. Muy probablemente Lucas lo sustituyó por la palabra evangelio, el reino de los cielos. En el libro de los Hechos lo sustituyó por la palabra evangelio. En los evangelios, Cristo predica sobre el reino de Dios, ¿no? En Hechos, los apóstoles predican sobre el evangelio de Cristo. Es exactamente lo mismo, hermanos. La enseñanza era la misma. La demanda era la misma, ¿cuál? Arrepentíos. Y la esperanza era la misma, ¿cuál? Vida eterna y perdón de pecados. Esto es entonces lo mismo, hermanos, en este punto. Ahora, ellos decían que Cristo, enseñaban y predicaban entonces este evangelio de Cristo. Ahora nosotros entramos en la categoría de bienaventurados, hermanos, porque no vimos a Cristo y creemos.
Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Entramos en esta categoría, los que no vieron pero creyeron. Somos pues creyentes que debemos predicar exactamente lo que hemos creído. Cristo se presentó con pruebas irrefutables, hermanos, como vimos, como vivo entre los muertos. Cristo se presentó, Cristo resucitó y creemos que Cristo resucitó, que además debemos predicar sobre el reino de los cielos, sobre el evangelio, sobre el arrepentimiento de este Cristo vivo. Hermanos, podemos permanecer fieles aún en el sufrimiento a pesar de la persecución y de la aflicción por ser testigos de Cristo, porque Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Este fue porque estaban esperanzados ellos, permanecieron porque estaban esperanzados en su segunda venida. Confiamos en el poder de Dios, pues este mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que nos salva, es el mismo que nos persevera, que nos hace estar hasta el final, y es el mismo que vendrá por nosotros, es el mismo poder. Entonces el hecho de que creamos en la resurrección de Cristo es fundamental, porque si Cristo resucitó y el poder de Dios fue el que resucitó a Cristo, este mismo poder, dice la carta a los Efesios, es el que a nosotros hace, el que nos mantengamos firmes y en que vendrá por nosotros, es el mismo. Ahora, pasamos al versículo 9 y la primera parte del versículo 2. Mientras Cristo estuvo con nosotros, culminó su ministerio terrenal. Mientras Cristo estuvo con nosotros, culminó su ministerio terrenal. Versículo 9. Versículo 2, la primera parte, hasta el día en que fue recibido arriba. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo tuvo un ministerio específico durante su estancia en la tierra, hermanos. Entender esto, Cristo tuvo un propósito específico cuando vino aquí a la tierra. La revelación de Dios encarnado. Revelar a Dios en carne. La sustitución de los que iba a salvar. Como hombre nos sustituiría a nosotros de la muerte y Él pagaría por nosotros. Cumplió con el plan de redención y el establecimiento de su reino, comenzando en su primera venida. Cristo vino y tuvo un ministerio específico hablando de esto. Él vino literalmente. Y si Él vino literalmente, hermanos, entonces se fue literalmente. Y si se fue literalmente, hermanos, entonces vendrá literalmente. Creemos esto. ¿Hay evidencia para esto? Si Cristo vino literalmente, se fue literalmente. En estos 11 versículos, hermanos, encontramos en el versículo 2, fue recibido. Esto es literal. Puede traducirse como fue elevado al cielo por Dios mismo. En el versículo 11 también se usa esta misma expresión, fue tomado. En el versículo 9 también la encontramos, fue alzado. En el versículo 22 la volvemos a encontrar, esta misma expresión. Ahora, en Lucas 24 encontramos más detalle en cuanto a esto. Dice que estaban en Betania, a un día de reposo de Jerusalén. Ahí Cristo casi siempre se quedaba ahí, nunca se quedó en Jerusalén las noches. Cumplía su ministerio en Jerusalén y se iba a Betania otra vez. Dice que estaban en Betania y que cuando Él iba siendo alzado, según el versículo 21, al cielo, les bendecía. Algo parecido, hermanos, en cuanto a ser arrebatado hacia el cielo es en segundo libro de Reyes, capítulo 2, cuando Elías es llevado. El hecho de que Cristo, hermanos, iría al cielo era algo inminente. Cristo había prometido y Él había dicho que Él iría al cielo. Y la hora había llegado. Esta era un acontecimiento poco mencionado y enseñado en las iglesias. Le hacemos mucho caso a su muerte, le hacemos mucho caso a su resurrección y le hacemos mucho caso a su segunda venida, ¿verdad? Enfatizamos mucho eso, pero poco hablamos de la importancia teológica y doctrinal para nuestra iglesia de su ascensión. No se toma mucho en cuenta. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Sproul dijo lo siguiente en su libro ¿Quién es Jesús?
Él dice que la ascensión de Cristo es el apogeo de la exaltación de Cristo, la cúspide de la redención hasta ese punto. Es decir, hermanos, es el último acontecimiento sumamente importante después de su venida. Podemos mencionar, hermanos, en una lista los acontecimientos de Cristo que esperamos y que debemos recordar y que debemos enseñar: su nacimiento, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Pero ahí incluimos también en la lista su ascensión. Muchos dicen que les gustaría haber estado en los tiempos de Cristo para haberle conocido, pero reflexionemos en Juan 16:7. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Esto quiere decir que la ascensión de Cristo significa dos cosas, hermanos. La ascensión de Cristo significa dos cosas. Primero, la venida del Espíritu Santo, porque Cristo tenía que irse y iba a mandar al Espíritu Santo, y era mejor que estuviese Él con nosotros. ¿Significa eso? Y después, hermanos, su regreso inminente. Si Cristo se fue, hermanos, en el momento en que se fue, hay que esperar su segunda venida. Hay que esperar su segunda venida. Hermanos, lo hace el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los tesalonicenses, diciendo claramente, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, dice él, tan seguro, y así lo dice, los que hemos quedado, porque va a venir en este tiempo, seremos llevados. Seremos glorificados, seremos transformados. Es decir, hermanos, en el momento en que Cristo ya no se ve, y que los apóstoles ya no lo ven, esperan su venida. Entonces, la ascensión de Cristo es dos puntos importantes: que iba a venir el Espíritu Santo y que Cristo viene por segunda vez. El versículo 9 nos dice que fue recibido por una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos. Esta misma expresión es usada en la transfiguración en Lucas 9, que desde una nube se escuchó una voz. Y tiene que ver, hermanos, con el Shekinah de Jehová, la presencia de Dios en el templo, como una neblina, como una nube. A eso nos referimos. Es decir, hermanos, Cristo fue recibido por la gloria de Dios. Cristo fue recibido por la gloria de Dios. Esto implica mucho su glorificación. Se usa la misma expresión de esta palabra en Lucas 9, 32, 34, en Marcos 13, 26 y en Éxodo 40, 34, cuando habla de la gloria de Dios en el templo, en el tabernáculo. Cristo está siendo recibido en la gloria como lo que es Él, un ser glorificado. Ahora, pasando a otro punto, si Cristo ya había estado en el cielo desde su muerte durante estos 40 días que iba y venía, ¿por qué hacer este evento en particular que quedara en la memoria de los apóstoles? Que dos de los evangelios lo narraran, Marcos y Lucas, y que los predicadores en ellos lo usaran como parte de su predicación. Porque si Cristo ya había estado en el cielo, cuando murió, desde que murió, cuando resucitó, podía ir al cielo, ¿por qué hacer este punto tan importante, el hecho de que fuese al cielo? El punto de la ascensión revelaba, hermanos, que la obra de Cristo en la tierra había terminado. Okay. El punto de la ascensión nos da a entender que la obra de Cristo en la tierra ha terminado. La salvación ya estaba. Ahora Cristo cumplía su labor cumpliría su labor como intercesor de su pueblo. Pasaba a otra etapa de la obra de Cristo. Cristo no fue a descansar en ese punto. Cristo fue a cumplir otra área de su ministerio. Aquí es necesario aclarar un punto, hermanos. Cristo no se ha sentado en el trono en el sentido en que está dominando como rey, aunque lo es, sino más bien lo que dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de cuál verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué está haciendo Cristo, hermanos? ¿Qué está haciendo Cristo sentado a la diestra de Dios ahorita?
intercediendo, cumpliendo su función como sumo sacerdote. Él no está estableciendo ahora esta legislación del reino en la tierra. Eso lo vendrá a hacer cuando venga en su segunda venida. Esto pasará cuando regrese como juez en su segunda venida, según Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es cuando va a venir a sentarse como rey en el trono de David. Ahora, hermanos, Cristo está a la diestra del Padre sentado, intercediendo por nosotros. Nos garantiza perdón perpetuo, según Hebreos 7:25. En su estado en el cielo, a la diestra de Dios, no solo está intercediendo por nosotros ante Dios, sino que también es el que nos da los dones espirituales, según Efesios 4, del 7 en adelante. Él es el que reparte los dones, el que nos da los dones como Él quiere. Creo que comprender esto, hermanos, implica el gran peso que tiene su ascensión. Note, hermanos, su ascensión entonces cobra bastante importancia para nosotros ahora, ¿no? El hecho de que Cristo termine su ministerio aquí en la tierra y que esté ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros para garantizar nuestra salvación, para permanecer fieles. Y los apóstoles lo entendieron, porque en Lucas 24:52 dice: ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Tristes? ¿Afligidos? No, con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, hermanos, el gozo de los apóstoles implica que ahora otra etapa de su Maestro, Señor y Salvador comenzaba. Y esto sería de bendición para ellos. Es por eso que había gozo. Es por eso que nosotros establecemos como gozo, hermanos, y debemos tener gozo cuando Cristo fue al cielo. Y por eso podemos decir con alegría: estuvo con nosotros. Notemos que aún nosotros estamos en esta etapa de la historia en la que Cristo está intercediendo por nosotros, el que Él ya se fue y está a la diestra de Dios. El hecho de que se haya ido implica mucho más que simplemente no estar aquí en carne, sino que en su obra está aún activa ahora como el que está en representación de nosotros ante el Padre. Él es el esposo que espera a su novia, como el abogado que intercede por nosotros, un mediador que tiene una obra perfecta en la cruz, que es eficaz, en donde no seremos condenados nunca más. Entonces su ascensión tiene bastante importancia. Nos está asegurando que Él mismo está allí en el cielo, dando por hecho que nuestra salvación es eficaz. Su ascensión es sumamente importante entonces. Mientras estuvo con nosotros nos enseñó qué hacer y qué decir. Nos enseñó el Evangelio, nos enseñó la santidad, la fidelidad al Padre, el arrepentimiento, la creencia en Cristo como Señor y Salvador. Fue predicado por los apóstoles también y ahora debe ser predicado por nosotros, porque Cristo ahora está con el Padre. Aquel que murió, resucitó, pero también ahora está a la diestra de Dios. No está muerto. Tenemos pruebas indubitables contadas por los apóstoles. Su ministerio terrenal terminó. El Espíritu Santo está ahora con nosotros. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo delante de Dios. Esta era lo que estaba en mente de los apóstoles cuando vemos en el libro de los Hechos viviendo apasionadamente por Cristo. No estaban tristes porque ya no estaba con Él. Al contrario, hermanos, vemos el fervor de los apóstoles predicando a un Cristo que ahora no ven. Así comenzó la iglesia con esta escena. Así comienza, hermanos, sí. ¿Qué tan conscientes estamos de la realidad de esta parte del libro de los Hechos? ¿Alguna vez habíamos pensado, al pasar por estos 11 versículos, en esto? Las implicaciones de esta introducción de Lucas así. Nosotros, hermanos, no podemos estar leyendo la historia de la iglesia sin vivir como la iglesia del primer siglo vivió. No podemos estar escuchando esto, hermanos. No podemos estar escuchando esto de los apóstoles, de lo que vivieron, sin nosotros vivir como ellos vivieron. Ellos vivían al Cristo que estuvo con ellos.
Ellos tenían como modelo al Cristo que estuvo con ellos. Ellos recordaban que Él se fue, pero aún está con nosotros y que también volverá. Mientras tanto, hermanos, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seamos testigos, hermanos, hasta lo último de la tierra. Glorifiquemos a nuestro Señor en nuestra vida entregada a Él. Dejemos ya de dejemos ya de pensar en nosotros. Es una tarea que Él nos dejó cuando se fue. Esto debe estar en nuestra mente siempre, hermanos. Los apóstoles no dijeron, Cristo se fue, bueno, pues cada quien a lo que le corresponde, ¿no? Como lo hicieron cuando resucitó. Andaban pescando, Pedro dijo, yo voy a pescar, ¿quién me acompaña? Y fueron a pescar. Ahora no, vemos a los apóstoles estando en el templo, predicando el Evangelio, haciendo un plan para poder ir más lejos, evaluando cómo es que el Evangelio también ha sido predicado a los gentiles y poder evaluar entonces esto y poder ser bendición para ellos. Vemos esto, hermanos. Vemos esto y nosotros mismos tenemos esa misma responsabilidad. Los apóstoles vivieron así. Los apóstoles desarrollaron, y lo vemos en todo el libro de los Hechos y lo veremos. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Somos testigos de Cristo. Somos enviados también por Cristo. Fuimos enseñados por Cristo y supongo que tenemos la esperanza de que Cristo vendrá otra vez. Estamos confiados de que Cristo está a la diestra de Dios ahorita mismo. Entonces, ¿qué esperamos para poder ser fieles así como los apóstoles lo hicieron? ¿Qué esperamos? A menos que no creamos todo lo que acabamos de ver ahora. No creamos que Cristo resucitó. No creamos que Cristo estuvo con nosotros. No creamos que Cristo está con nosotros y no creamos que Cristo estará con nosotros. Pero si sí, hermanos, entonces debemos comprometernos así como los apóstoles lo hicieron. Vamos a orar. Padre Santo, creemos en esta preciosa obra, Señor. Estuviste con nosotros y mientras estuviste con nosotros nos enseñaste. Ahora, Padre, ayúdanos a nosotros predicar esto, vivir esto. Señor, que sea una pasión por ti. Que estemos dispuestos a dejar todo, Señor, a abandonar todos nuestros placeres, lo que más nos guste, Padre, por ti. Confiamos en que esta promesa del Espíritu Santo ahora ya está. Lo tenemos, Señor. Está tu Santo Espíritu con nosotros. Estás con nosotros y confiamos en que vendrás otra vez. Ayúdanos, Padre, a ser fieles entonces. Y gracias por estas pruebas indubitables de tu resurrección. Gracias porque podemos contemplar tu ascensión. Porque así como tú te fuiste, Señor, así nos recibirás en el aire también. Gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén.